La Iglesia como comunidad, como lugar de libertad. No sé si tenemos ahora en esta época quizá a lo mejor un poco más de sensibilidad a cambiar de aires, ¿verdad? Seguimos intentando que las vacaciones, aunque nos quedemos en nuestra casita, marquen un cambio de ritmo, marquen un cambio incluso de estilo de vida, ¿verdad? Marquen un cambio incluso de relaciones. Quizá aprovechemos para quedar con personas con las que nos vemos poco, o quizá aprovechemos para estar solos, ¿no?, con nosotros mismos. Pero lo que sí está claro es que en este tiempo es un buen tiempo también, para poder pensar y darle el valor que tiene a estar juntos como Iglesia. La Iglesia como comunidad de libertad, donde estemos realmente a gusto. ¿Sabéis lo que es llegar a casa y quitarse los zapatos y la ropa, las corbatas o las chaquetas y en este tiempo de calor ponerse fresquito y estar en tu casa? Bueno, ¿hasta qué punto nos sentimos así cuando venimos a congregarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto llegamos a sentirnos con toda la libertad para estar cómodos, para estar a gusto, para estar tal como somos? Hace un momento compartía alguien del grupo de alabanza, compartía el motivo por el que había elegido esa canción y se quebraba su voz. ¿Por qué? Pues cada uno podemos imaginar por qué. Pero lo que sí es bello, es bonito, es muy agradable y llama mucho la atención a cualquiera que nos visita, es la libertad con la que podemos hablar de nuestras cosas, de nuestra relación con Dios, de nuestros problemas con el mundo, con el pecado, con el día a día, de nuestras luchas, con todo aquello que realmente pues forma parte de nuestra vida. Y es que somos personas que fuimos creados para relacionarnos. El ser humano es un ser de relación. Es alguien que fue creado para ser parte de una relación con su creador y una relación con sus semejantes, ¿no? Cuando le piden a Jesús que resuma todos los mandamientos, que dice, ¿cómo es su respuesta? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si hay algo en lo que realmente el ser humano se puede realizar, es justamente cumpliendo ese mandamiento, no por sentido de obligación, sino porque está diseñado para ello, porque la persona está diseñada para las relaciones. Sin embargo, es verdad, y lo decíamos al principio, que cuando estamos buscando cortar, desconectar, descansar, es como si estuviéramos también anhelando estar en otro lugar, anhelando salir de la rutina, pero también salir de la rutina de las relaciones, de las personas con las que nos encontramos cada día, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de todas aquellas personas que van cargándonos, o aparentemente van cargándonos, y nos hacen vivir vidas un poquito tensas, ¿no? Porque no nos damos cuenta, en el fondo, de que es parte de nuestra lucha interior, de nuestro descoloque, aquello que nos está agobiando. Y una comunidad de personas descolocadas lo que hacen es agobiarse unas a otras, no es otra cosa. Cuando tienes una discusión de tráfico, cuando tienes una discusión con tu esposo, con tu mujer, cuando tienes una discusión con un hijo, cuando tienes una discusión con un vecino, con un jefe o con un empleado, lo que hay son relaciones que no están funcionando bien, porque son relaciones entre personas que tienen algo ahí que les impide realmente hacer y ser aquello para lo que fueron diseñados. En muchas ocasiones, oyendo las noticias, nos puede dar la impresión, o bueno, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Me gustaría irme a vivir a otro país. Me gustaría irme a vivir a otro sitio. Esto no hay quien lo aguante. Seamos sinceros unos con otros y con nosotros mismos, ¿no? Por eso quizá el tema de viajar cada vez tiene más éxito, ¿no?
porque viajar parece como que nos hace cambiar de lugar, ir a un lugar donde las cosas son diferentes, donde las cosas, aunque las tengamos idealizadas, pero nos hacen cambiar la rutina. Si no encontramos un lugar en este mundo, si no encontramos un lugar en nuestra casa, si no encontramos un lugar con nosotros mismos, es porque algo hay dentro de nosotros, de cada uno, que no funciona bien. Y justamente lo que hace esto que hemos celebrado ahora, el pan y el vino, es hablarnos de una comunidad, hablarnos de un grupo de personas que en un momento dado han reconocido que algo en su vida no andaba bien, que algo en su vida necesitaba ser cambiado. Incluso lo cantamos, necesito ser cambiado, Señor. Y esto que hemos estado celebrando o recordando no es otra cosa que el origen de una comunidad, el origen de un reino, si queréis que lo llamemos así, de una nación que que termina con todos los pequeños y grandes problemas que tienen todas las naciones, comunidades y grupos de personas. Es justamente aquello que nos hace a todos iguales y que nos da toda la libertad. Vamos al capítulo 10 de la carta a los Hebreos y entendamos esto que vamos a leer como continuación de haber recordado el pan como el cuerpo del Señor que murió por nosotros y el vino como la sangre del Señor que nos selló en un nuevo pacto. Imaginaos que terminamos de tomar el pan y el vino y leemos este pasaje, Hebreos 10, empezando en el verso 19. Hebreos 10, 19. Vamos a leer hasta el 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, el velo en otras traducciones, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. El verano también es época de graduaciones. ¿Alguien ha terminado la carrera, los estudios, el bachillerato? ¿Podéis levantar la mano? ¿Alguien se ha graduado este verano? Sí, algunos se han graduado este verano, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha terminado la vida para el que se ha graduado? No, creo que ahora empieza otra, ¿no? Empieza otra. El que ha terminado una carrera universitaria o una carrera profesional, en enseñanza profesional, tiene que empezar a buscar trabajo. El que ha terminado la enseñanza secundaria tiene que prepararse para entrar a la universidad. Así estamos todos los que nos graduamos, cada vez que nos graduamos, cada vez que llegamos a algo. Pues bien, en esta mañana hemos recordado que todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que confía en Jesús, en ese sacrificio, en esa carne y en esa sangre que simbolizan el pan y el vino, se graduó, o mejor dicho, alguien le entregó un título, porque no hicimos ningún mérito como hemos cantado, alguien se graduó por él o por ella y ahora ha empezado a formar parte de una comunidad y a vivir una vida nueva.
Hemos recibido una posición que solo ha conseguido Cristo para nosotros. Cristo nos graduó. Cristo nos rescató, nos sacó de un lugar donde nosotros no podíamos salir y nos graduó para que viviéramos una vida distinta y, sobre todo, para que la viviéramos en comunidad. Para que volviéramos otra vez a ese propósito inicial de ser seres que se relacionan con su Creador, que se relacionan entre ellos y que lo hacen con la libertad que da el haber pasado una barrera, el haber encontrado que al otro lado de ese muro, de esa especie de barrera infranqueable que había, que eran los demás, que era mi pecado, mis errores, que al otro lado hay alguien que nos ama y que nos deja que seamos como somos, que nos acepta, que viene a buscarnos y que además de eso abre sus brazos para que podamos entender y vivir realmente relaciones plenas para las que hemos sido creados, para las que fuimos creados. Así que el primer grupo de versículos, de estos versículos que hemos leído, nos habla justamente de la posición que ha conseguido otro para nosotros, la posición que Cristo ha conseguido para nosotros, versos 19 a 21. Hemos llegado a ser miembros de una familia, de una comunidad, de un reino, como dice un poquito más adelante la carta a los Hebreos. Hemos recibido un reino inconmovible. Y eso no es un concepto teológico solamente, como decía Enrique cuando hemos empezado el culto. Eso es una realidad con la que podemos contar cada día de nuestra vida. Dios no cambia. El reino al que tienes acceso cuando pasas la barrera del pecado, de la culpa y de la condenación, es un mundo que no va a cambiar ya. Es un mundo del que solo hay que enterarse de cómo es y disfrutar de lo maravilloso que es. Fijaos, verso 19, ¿no? Nos da la entrada, el pasaporte. ¿Qué dice el verso 19? Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo para los hebreos era un lugar familiar en un sentido y desconocido completamente en otro. Era la propia presencia de Dios, que estaba vetado, como sabéis, para los hebreos estaba vetado completamente por un gran velo, por una gran cortina dentro del tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Así que la sangre de Jesucristo, dice aquí el autor, nos ha dado plena libertad para entrar al lugar santísimo, para entrar a la misma presencia de Dios. ¿Cómo puede una persona imperfecta, pecadora, rastrera como yo tener entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo? Solamente por una cuestión, por un pasaporte, por un pase, y es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el símbolo de la vida, ¿verdad? De la vida con mayúsculas. Dice Juan que cuando nos presenta al Hijo, dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la sangre de Jesús, el símbolo de la vida con mayúsculas, es nuestro salvoconducto. Es nuestro pasaporte para entrar a la presencia de Dios. Si tú crees, yo puedo haber creído en algún momento, que puedo entrar a la presencia de Dios de otra manera, pues estamos equivocados. Estamos equivocados. La sangre de Jesús, la vida de Jesús, es lo que nos da la entrada a la presencia misma del Señor. Y podemos pasar mucho rato con este pensamiento, pero me gustaría que avanzásemos, ¿no?
La vida de Jesús, la sangre de Jesús, nos da entrada al lugar donde nadie podía pasar. Porque la presencia de Dios es la presencia del 3 veces santo. Levanta la mano si tú crees que eres 3 veces santo y puedes tratar a Dios de igual a igual. Puedes entrar en su habitación y decirle, hola, ¿cómo estás? Creo que ninguno de nosotros podemos sentirnos dignos, si somos realmente sinceros unos con otros, de entrar a la presencia de Dios con nuestras propias credenciales, con nuestro propio pasaporte, ¿verdad? Imagina ese gran reino que decíamos al principio, ese gran país donde nos gustaría estar, porque no nos gusta donde estamos. Pues para entrar a ese país ideal, que va a durar para siempre y que va a llegar a todo el universo, hace falta un pasaporte. Ese pasaporte es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es que los cristianos queramos ser exclusivistas y digamos que la única religión verdadera es el cristianismo. Es que solo podemos acceder a la presencia de Dios a través de la sangre de un inocente. Y en toda la historia del universo no ha habido ni un solo inocente excepto Jesucristo. Él nos da la entrada. La fe en Jesucristo nos da la entrada a la misma presencia de Dios. Dice también que si habíamos estado excluidos, si estábamos excluidos de la presencia de Dios, era por propia prudencia para nosotros. Sabéis que Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor y cualquiera que entra en su presencia sin ser 3 veces santo termina muy mal, porque no podemos resistir la presencia de Dios, ¿verdad? Solo Jesús entró y con Él podemos entrar nosotros. En Génesis 3 ya se vio, una vez el hombre y la mujer cometieron el primer acto de rebeldía contra Dios. El Señor, Génesis 3:22, dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Así que ningún ser humano, después de Adán y Eva, ha podido volver a estar en la presencia de Dios, hasta que Cristo dejó su sangre en la cruz por ti y por mí. En ese momento es cuando tenemos acceso, cuando creemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos da acceso a Dios. Y también habla en el versículo 20, no solamente tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, sino también por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Nosotros tomamos del vino y tomamos del pan y decimos que el pan es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, dice también aquí la Escritura, que era como un velo, el cuerpo de Jesús era como un velo. Algunos dicen, bueno, ¿cómo puede ser el cuerpo como un velo? ¿Cómo puede velar a Dios el cuerpo de Jesús si dice la Escritura que Jesús es el resplandor de su gloria? La propia carta a los hebreos lo dice, ¿no? Si Jesús es el que revelaba a Dios. Bueno, no es una contradicción, sino simplemente que a veces entendemos las cosas de manera incompleta. La carne de Jesús, el cuerpo de Jesús entregado en la cruz, nos muestra, nos desvela al Dios eterno y creador, enviando a su Hijo, dispuesto a perder lo mejor que había por nosotros. Así que, en ese sentido, es que el cuerpo de Jesús es el velo del templo, ¿no? Es el velo que es rasgado, porque cuando el cuerpo de Jesús se rompe en la cruz, nos revela quién es el auténtico Dios creador. No es solo el Dios que se indigna con el pecado, sino que es el Dios que provee para el pecador. Es el Dios que busca la reconciliación, que busca la restauración.
Así que tenemos acceso a la presencia del Señor por la sangre de Jesús como pasaporte y por el cuerpo de Jesús como el camino, como el trayecto que hay que seguir para llegar hasta la misma presencia del Señor. Hemos recibido una posición, una graduación conseguida por Cristo, por su sangre y por su cuerpo. Y también dice el verso 22 que tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Si realmente hemos pasado a formar parte de una comunidad, de un reino inconmovible, el gran sacerdote es el propio Jesús, que nos conduce hasta el Rey, el que lidera ese pueblo, el que lidera ese reino. El gran sacerdote es el propio Jesucristo. Por eso, hermanos y amigos que nos estáis escuchando ahora, este texto es tan clave en nuestras vidas, porque nos puede, por un lado, reforzar, y como vamos a ver ahora, nos puede reafirmar en aquello que hemos creído y darnos quizá una perspectiva distinta de lo que es la Iglesia, que vamos a ver en la segunda parte del texto, pero para aquellos que todavía andáis dudando, este texto nos habla claramente de cuál es el secreto, a voces, no es un secreto, cuál es realmente lo que ha de ocurrir en la vida de una persona para que aquello para lo que fue creada, para relacionarse con Dios y para relacionarse con los demás, se pueda hacer de una manera completamente libre. Y es pasar a la propia presencia del Señor por medio de la sangre y del cuerpo de Jesús y ser presentado por Él como el sumo sacerdote, ser presentado por Él ante el Rey. Imaginaos ese país al que aludíamos antes, ese reino al que aludíamos, el ideal, el reino ideal, el lugar donde yo quiero estar, donde quiero vivir, donde me gustaría pasar la eternidad, en ese lugar donde hay absoluta libertad, donde reina la justicia, donde reina la verdad. En ese lugar es a donde Cristo nos ha llevado, donde Cristo nos ha dado entrada. Es a ese lugar donde la sangre de Cristo es el pasaporte para poder entrar y donde el propio Señor, por medio de su sacrificio, nos lleva delante del Rey. Él mismo es el Rey, Él mismo está sentado en el trono, pero al tiempo es el sumo sacerdote. También es algo que la Biblia nos presenta muchas veces. Cómo, desde el punto de vista humano, es difícil entender, asociar a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, solo con una cosa, solo con una figura. Y por eso la Biblia es tan rica en presentarnos al Hijo de Dios. Así que el cuerpo de Jesús es también el camino por el que llegamos a la misma presencia de Dios. Y una vez estamos en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, no sé si tenemos una idea clara de lo que puede ser, de lo que puede llegar a ser. Pero no es solamente poder orar al Señor y poder hablar con libertad con Él. Estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, es estar en un entorno, en un reino en el cual no hay leyes. Porque las leyes están escritas en los corazones de todos aquellos que pasan para adelante. Porque las leyes están siendo escritas y seguidas en aquellas personas que pasan a esa presencia al lugar santísimo. Y esto es algo que el autor de la carta a los Hebreos, es algo que la Biblia no nos presenta como un futurible, como algo que va a suceder, sino que nos lo presenta en tiempo presente. Y nos anima a que nos acerquemos y a que entremos a esa presencia del Señor. Así que es muy esperanzador y muy conmovedor también, y muy revolucionario pensar y darnos cuenta de que podemos vivir en esa libertad, de que podemos vivir en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, desde el momento mismo en que hemos aceptado que Cristo dejó su sangre en la cruz por nuestros pecados. En el mismo momento en que hemos reconocido que nosotros no podemos, por nuestras fuerzas y por nuestros medios, llegar a la presencia de Dios, que es llegar a donde realmente
nuestro espíritu está anhelando llegar sin el sacrificio de Cristo. Así que, una vez estamos en el lugar santísimo, y eso es muy importante, nos dice el texto, verso 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Si el verso 19 nos decía que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, el verso 22 nos dice que actuemos. No solamente tenemos la libertad para hacerlo, nos dice que nos acerquemos, porque a veces nos podemos quedar en la puerta del lugar santísimo con todo lo posible, con todo el potencial de ser auténticos hijos de Dios, mostrando y viviendo en plenitud de vida con el Espíritu Santo, y nos quedamos a la puerta porque no acabamos de creernos que tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice aquí justamente, inspirado por el Espíritu Santo, que no es suficiente con que sepamos que tenemos acceso por la sangre de Cristo y por su cuerpo al lugar santísimo, sino que nuestro disfrute mayor va a ser cuando nos acerquemos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena certidumbre de fe o de esperanza, como dicen otros textos, porque si no nos acercamos, ¿qué pasará? Que vamos a vivir vidas como si tuviéramos un pie en el mundo y otro pie no se sabe dónde, como si quisiéramos ser creyentes santos y gente que puede disfrutar del poder del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en su vida, pero sin dar el paso de entrar a ese lugar santísimo. Es decir, te puedes ir al reino ideal. Tienes a Cristo en tu vida, has creído en Él, tienes acceso al lugar, a la propia presencia de Dios. Ahora que lo sabes, nos dice la palabra, acerquémonos. Y me gusta mucho que la invitación es en comunidad, que la invitación es en familia, en segunda persona, no, en primera persona del plural. Acerquémonos. Acerquémonos significa que tú, que yo, podemos viajar a ese lugar, podemos entrar a ese lugar santísimo, a disfrutar de él con plena libertad. Y nos pide el Espíritu Santo, por medio de este texto, que lo hagamos en conjunto, en comunidad. Y ahora vamos a saber por qué. Pero ya decíamos al principio que habíamos sido creados para ser seres de relación, para que nos diéramos cuenta también de que la ayuda idónea, ¿verdad?, que las relaciones de las personas y de las personas con el Creador es aquello para lo que estamos diseñados. Y la Iglesia, no el local ni este pequeño grupo en Suance solamente, sino la Iglesia de Jesucristo, es la que está llamada a acercarse a ese lugar santísimo. Interiormente purificados de una conciencia culpable. La culpa ya no nos tiene que afectar. La conciencia culpable se queda lavada en la cruz con la sangre de Jesús. Así podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cuántas veces esta semana vas a entrar al lugar santísimo? No es un llamado a hacerlo en nuestro tiempo devocional. Eso no es ir al lugar santísimo solamente. Ir al lugar santísimo es hacerlo también en comunidad. Hoy están los chats y está WhatsApp y Messenger y otros medios para acercarnos durante la semana sin problemas al lugar santísimo y sentirnos en comunión constantemente.
Pero hay un vínculo que no tiene nada que ver con las tecnologías y es la oración, ¿verdad? Y es la oración unos por otros la que nos acerca juntos al lugar santísimo. Hace un momento estaba hablando con alguien, estábamos hablando de lo importante que es que unos y otros estemos orando unos por otros. De lo importante que es que estemos en comunión juntos en ese lugar santísimo, poniéndonos en oración unos a otros. Necesitamos mostrar al mundo que existe una comunidad, un país, una nación, un grupo de personas, un reino que ya está en este mundo y que es un reino inconmovible. Y eso se muestra en la vida de la Iglesia, eso se muestra en la vida de comunidad de la Iglesia. Así que la Iglesia es la comunidad de la libertad, es el reino al que nosotros queremos estar, donde queremos pertenecer, ¿no? ¿En qué consiste la vida en el reino de la libertad? Pues consiste no solo en acercarnos juntos al lugar santísimo, sino también en hacer alguna cosilla, ¿no? Hay recomendaciones aquí en este texto que nos ayudan a saber qué se hace en el reino, ¿no? Qué se hace en la comunidad de la libertad. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Primero. Verso 23. Verso 24. Preocupémonos los unos por los otros. Verso 25. No dejemos de congregarnos. Si no, ¿qué es lo que está contrapuesto a dejar de congregarse? No es congregarse, sino lo que se hace cuando nos congregamos. Animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que en la Iglesia, en la comunidad de la libertad, en el reino de la libertad delante de Dios, en el lugar santísimo, podemos mantener firme la esperanza que hay en nosotros, la esperanza que profesamos, la esperanza que reflejamos en el bautismo. En el reino, en la presencia del Señor, todos juntos podemos mantener firme esa esperanza. Podemos cumplir con ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Ahí es donde podemos llevar nuestras vidas en esa dirección. ¿Por qué? Porque ni siquiera después de haber pasado al lugar santísimo, el éxito de esa misión depende de nosotros. Dice, porque la promesa que se va a cumplir es de aquel que es el fiel y el verdadero. No solamente no tenemos méritos, ni son necesarios nuestros méritos para entrar a la presencia de Dios, sino que además la promesa de lo que va a suceder en ese reino y de lo que vamos a poder disfrutar por siempre depende de la fidelidad de aquel que murió en la cruz por nosotros y de quien lo envió. Dice también, preocupémonos unos por otros. Esto es curioso porque en las iglesias a veces tenemos la prudencia, algunos de nosotros, y por eso me gusta la idea de que esto es la comunidad de la libertad, porque en la Iglesia a veces no nos sentimos libres para contar según qué cosas. Quizá porque la experiencia de algunos les hace retraerse y decir, como cuente esto, voy a dejar de tener el prestigio espiritual o la imagen de ser alguien que realmente es una referencia dentro de la Iglesia. ¿Cuánto veneno introduce el enemigo cuando nos hace pensar así, ¿no? O actuar de esa manera, porque también a veces uno reacciona ante lo que ve que los otros hacen.
La Iglesia debe de ser el lugar donde nos preocupamos los unos por los otros. Primero, porque somos conscientes de que ninguno de los que está en la Iglesia ha entrado por sus méritos. Y segundo, porque nuestras relaciones no son para aprovecharnos unos de otros, ni para medirnos unos a otros. Nuestras relaciones en la Iglesia son para preocuparnos los unos por los otros. ¿Y de qué manera nos preocupamos? Pues nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Creo que es bueno que con este texto delante hagamos durante esta semana, si es posible, ¿no? El ejercicio de estimularnos al amor y a las buenas obras. No porque pensemos que somos superiores unos a otros y yo te voy a estimular al amor y a las buenas obras, sino porque estoy preocupado por tu vida, igual que tú debes estar preocupado por la mía, ¿no? Y lo primero que hago es orar por ti, y si veo que hay algo en lo que te puedo ayudar, en lo que te puedo animar, pues te lo voy a preguntar. ¿Por qué puedo orar por ti esta semana? ¿En qué medida esta comunidad en Suances está siendo precursora, está anunciando ya ese reino inconmovible? Creo que es importante que nos lo planteemos. ¿En qué medida nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras unos a otros? ¿En qué medida estamos pensando cuánto tienen que cambiar los demás? ¿Cuánto me tienen que considerar? ¿Cuánto me tienen que reconocer? En lugar de pensar en cómo me puedo apoyar en mis hermanos para poder acercarme más al Señor y ser de mejor testimonio a aquellos con los que convivo, ¿no? Esto es algo que tenemos que combatir muchas veces, ¿no? Estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. No buscando el reconocimiento de los demás, sino quizá la misericordia y quizá el amor de otros que nos ayuden a ser más conscientes de nuestros errores, de nuestras salidas de tono, ¿no? Y ser más como nuestro Señor Jesucristo, ser más un discípulo auténtico, ¿no? Estimularnos, no dejando de congregarnos. Cada vez se ve más en las iglesias un movimiento de población flotante. Hoy voy a esta iglesia porque hoy predica fulanito, mañana voy a ir a esta otra porque el grupo de alabanza de no sé qué va a hacer una actuación, y pasado pues voy a pasar por esta otra porque me han dicho que aquí hay sanidades. No dejar de congregarse no creo que sea eso. No dejar de congregarse creo que se refiere más bien, según enseña el resto de la palabra, se refiere mucho más a estar, no dejando de estar juntos. ¿Sabéis lo que es una congregación? No es una agregación, es distinto de la agregación de la congregación. La agregación es gente que va sumando, pero que no tiene por qué estar unido por nada, simplemente están metidos en un sitio. Esto es una agregación. Una congregación es aquel grupo de personas en las que hay unas relaciones interpersonales profundas, que además están creciendo entre jóvenes y mayores, entre personas con más estudios y personas con menos estudios, entre personas con más posición económica o social y personas con menos. Ese es el reino de Dios. Esa es la comunidad a la que queremos pertenecer, en el fondo, todos los seres humanos. Unos todavía no lo han descubierto y otros estamos en ello, ¿verdad? Pero ese es el reino, esa es la comunidad de la libertad a la que se refiere aquí este pasaje precioso del final del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. No dejemos de congregarnos, no dejemos para el domingo que viene venir a ver a mis hermanos, escucharles, estrecharles la mano, preguntarles ¿cómo estás? Es parte de la vida en común de la Iglesia. Cuando ves a tu vecino en el ascensor, estamos acostumbrados a tener este tipo de conversaciones que se llaman conversaciones de ascensor, ¿no?
Buenos días, qué buen tiempo hace, ¿verdad? Qué día más bueno, qué calor. Uf, esto ya... Bueno, hay una serie de conversaciones de ascensor que si las tienes bien reflejadas, nunca te quedarás en silencio con tu vecino. Aquí en la iglesia las conversaciones de ascensor sobran. Queremos tener relaciones profundas. Queremos afectarnos unos a otros de verdad. Queremos sentirnos libres dentro de un grupo, de una nación, de un reino. Este es el reino en el que podemos sentirnos con total libertad. Y hay que facilitarlo, ¿eh? No es solamente, venga, cuéntame todo lo que te pasa. Y yo no te voy a contar nada de mí, por si acaso, no. Nuestra vulnerabilidad está en nuestro reconocimiento de pecado. Nuestra vulnerabilidad está en nuestro reconocimiento de necesidad de salvación. Por lo tanto, ¿qué más? ¿Qué puede sorprendernos? ¿Qué me puede sorprender o escandalizar de mis hermanos? Si yo me conozco a mí mismo y yo ya me he arrepentido de mi pecado y ya tengo un Salvador. Estemos orando unos por otros y amémonos, como dice aquí, ¿no? Y por último, animémonos unos a otros. No solamente quiero escucharte, quiero orar por ti y quiero buscar que tú ores por mí, que sepas en lo que estoy luchando y por dónde estoy pasando. No solamente eso, sino que yo, en la medida de lo posible, quiero animarte. Quiero infundir en ti ese aliento que te va a ayudar a seguir adelante. Carson, creo que es Donald Carson en uno de sus libros, dice, yo no puedo ser el creyente o el cristiano o el discípulo que Dios quiere sin mis hermanos. No puedo conocer al Señor de la manera en que puede ser conocido sin mi congregación, sin mis hermanos, sin aquellos que también lo conocen desde otra perspectiva, desde otras circunstancias, desde otra manera. Así que necesitamos animarnos unos a otros dentro de la congregación, porque además eso complementa muy bien la visión del Señor, la visión de la salvación en Cristo que cada uno tiene. Y es así como nos enriquecemos y como nos animamos unos a otros. Es así como podemos seguir adelante, ¿no? Unas preguntas solo para terminar, una reflexión. La pregunta primera es si tenemos la misma esperanza que tenían los discípulos cuando nació la Iglesia. Si tenemos la esperanza de los discípulos de Jesús cuando lo vieron resucitado, cuando se contaban unos a otros lo que había pasado, lo que habían visto. Si tenemos esa esperanza porque hemos entrado y entramos con libertad al lugar santísimo a través de la sangre y la carne de Jesús. Si estás aquí y todavía no has liberado, como decía este versículo de aquí, no te has liberado de la culpa y has purificado tu conciencia con la presencia del Espíritu Santo, pues es un momento ideal. Haz ahora una oración y pídele al Señor que te ayude a ver tu pecado, tu miseria y que te ayude a ver el amor que Él tiene por ti en Cristo Jesús. No lo dejes para otro día. Lo más espectacular de Jesús para cualquier persona es que seas de la religión que seas, creas en lo que creas, Jesús ha formado parte de la historia y Jesús en este mundo es Dios. Lo ha dado todo por ti, ha dado su vida por ti. Nosotros no le somos necesarios, pero Él ha querido rescatarnos de esa forma de vida siempre buscando otra cosa que no encontramos, para ser personas que han llegado a un reino, personas que han llegado a pertenecer a una comunidad, la comunidad de la libertad. Los seres humanos en general, todos, tenemos un problema, y es un problema de identidad. Desde que perdimos la conexión con el Creador, el que nos dio la identidad de seres creados, cuando perdimos esa conexión por nuestra rebelión, tenemos un problema de identidad. No sabemos ni quiénes somos ni a dónde queremos ir.
ni entendemos por qué unos actúan de una manera y otros actuamos de otra, y no nos entendemos a nosotros mismos. Pero dice la propia historia que el ser humano que vive buscando su patria, que vive buscando su paz, su bien espiritual, lo limita de momento todo a lo material. Pero ya también sabemos que aquellos que tienen la vida resuelta en lo material tampoco han llegado a ninguna parte. Aquellos que tienen la vida resuelta en lo material, pues resulta que para ellos eso tampoco es suficiente. Necesitan más cosas. Necesitan quizá que alguien les ame, que alguien necesitamos que nos reconozcan, que nos valoren. Eso es mucho más enriquecedor que todo el oro del mundo. Y el valor que Dios te ha dado, entregando a su Hijo amado, una vez uno lo entiende y lo cree, ya termina de buscar ser valorado, porque es el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, el que nos ha dado un valor que ni nosotros mismos nos explicamos por qué, hasta dejar que su Hijo dé su vida por nosotros. Así que la comunidad de la libertad, creada por un ser único, por un ser irrepetible, por un ser excelente, Dios y hombre, rey y siervo, juez y abogado, cordero y león. Esa comunidad de la libertad es la que tiene esperanza para este mundo, es la que tiene un mensaje que dar para este mundo. Y es de la que nosotros formamos parte. Solo podemos descubrir esa comunidad de la libertad en la Biblia, en la Iglesia del Señor. Y solo en aquellos que han sido regenerados por una fe en el sacrificio de Cristo, por la fe en la resurrección del Señor y por la fe en que Jesús vuelve, en su regreso. Así que el Señor nos ayude y nos recuerde constantemente estas realidades con las que ya podemos vivir y delante de las que nos podemos sentir con toda libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos no solamente la verdad, sino el consuelo y, sobre todo, Señor, encontramos la restauración de nuestra relación contigo y entre nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a poner nuestras vidas a tu disposición y también a entregarnos unos a otros con esa libertad que nos ha dado el reino inconmovible que hemos recibido en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.